Bien, como les dije antes del corte, ahora vamos a aprender acerca del anticipo de legítima. Por acá me estaban diciendo, es solo legítima, anticipo de legítima, no hay legítimo. Así que ese tema lo vamos a conversar con Óscar Huerta, que es registrador público. Buenos días, Óscar. Buenos días, Cecilia. Bienvenido. Gracias. ¿Qué te parece si antes de adentrarnos en la conversación vemos un video que nos trae Daniel, donde él pregunta a las personas que van por la calle qué tanto saben acerca del anticipo de legítima? Vamos a verlo. ¿Qué entiende por anticipo de legítima? Anticipo de legítima. Ni Michi, nada. Michi, no le suena nada. Nada, anticipo de legítima. Es cuando tú das una parte de tu herencia antes de morir. Cuando adelantas pues lo que corresponde a los herederos. Bueno, es cuando pides a tu padre, ¿no?, que te dé parte de la herencia que te corresponde. ¿Qué diferencia hay entre un testamento y una herencia? Bueno, el testamento sí incluye, es una declaración, ¿no? Que debe constar en un documento, ¿no? Mientras que la herencia son los bienes que engloban, que pueden formar parte de este testamento justamente, ¿no? ¿Y dónde hacemos este trámite? Eso se hace a través de un abogado, a través de una minuta. Luego esa minuta es elevada a un notario. El notario eleva a los registros públicos. ¿Qué beneficios tiene otorgar una herencia en vida o hacer un anticipo de legítima, como se conoce? Bueno, beneficios para el hijo definitivamente, ¿no? Porque ya puede tener una propiedad propia y puede hacer alguna gestión financiera. Digamos, creo que te ahorras un poco los eventuales costos o todo el trámite procesal que se podría dar cuando, o sea, ya es la muerte, ¿no? O sea, ya arreglas todo el tema desde antes y no te evitas que de pronto todos aparezcan y Que haya problemas después. Uno llega a una etapa en la cual uno ya no tiene por qué tener tantas cosas a su nombre, ¿no? Mejor que manejen los hijos las cosas personales de ellos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los requisitos para hacer un anticipo de legítima? Muchas gracias, Dani. ¿Cuáles son los requisitos? Es algo que sí queremos preguntar, pero antes me gustaría, Óscar, que nos cuentes bien en qué consiste. Si bien es cierto, muchas personas sí tenían una idea y una noción, pero de tus palabras me gustaría que nos expliques bien en qué consiste. Bueno, el anticipo de legítima también es conocido como anticipo de herencia. Como bien han señalado los usuarios, es una forma pues de adelantar una futura herencia, ¿no? Es decir, puedes tú dar bienes, tanto muebles o bienes muebles también, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los requisitos? Exactamente depende de qué quieres dar en anticipo de legítima. Si quieres dar un bien inmueble, un predio, por ejemplo, tiene que ser por escritura pública bajo sanción de nulidad. Ahora, si tú quieres dar un bien mueble, depende también del valor del inmueble. Por ejemplo, si quieres dar un vehículo, va a ser diferente que es una joya, por ejemplo, ¿no? Entonces, si es que el bien mueble en este caso es menor al 25% de la UIT, que es 3.650 UIT, sería más o menos 912.5, entonces solamente bastará hacer forma verbal. Es decir, yo digo, yo te doy este bien, ¿no? Entonces puede ser forma verbal. Pero ya si es un bien mayor, tiene que ser siempre por documento escrito, ¿no? Pero siempre cuando son bienes inmuebles, en este caso predios, tienen que ser por escritura pública bajo sanción de nulidad. Ahora, el anticipo legítima es una donación en primer lugar, ¿no? O sea, es una forma, es una clase de donación, pero a favor de herederos forzosos. ¿Quiénes son tus herederos forzosos? Tus hijos, también pueden ser tus padres, dependiendo pues si tienes cónyuge o no tienes cónyuge, ¿no? Ese es el término sencillo que es un anticipo legítimo. Ya. Entonces no puede ser, digamos, si es que yo se lo quiero dejar a una persona que ha trabajado muchos años conmigo, no aplica en este caso. No es anticipo legítimo, eso sería en todo caso una donación nada más. Entonces, para que sea anticipo legítimo tiene que ser una donación para favor de herederos forzosos y tiene que acreditarse esa calidad de heredero forzoso ante registros públicos, ¿no? Imagínate que hoy día, digamos, tu papá te quiere dejar una casa, ¿no?, para que tú puedas vivir, estés tranquila. Entonces, tu papá tiene que ir al notario, hacer una escritura pública, pero tiene que adjuntar una copia certificada de tu parte de nacimiento. Y eso se va a tener que presentar a registros públicos, se va a inscribir, en este caso en el registro de predios, ¿no? Claro, bueno, por eso tiene lógica el nombre, anticipo, ¿no? O sea, es por eso, dar en vida. Recién empiezo a hacer la lógica. ¿En qué caso se aplica esto? ¿En qué caso se sugiere, ¿no?, realizar un anticipo de legítima? Por ejemplo, cuando uno tiene bastantes hijos, ¿no? Uno tiene 2, 3 o 4 hijos y de repente entre los hijos no existe una convivencia pacífica. La idea sería hacer un anticipo de legítima porque va a evitar conflictos futuros, ¿no? Justamente con todo anticipo de legítima puedes decidir pues qué predio le puedes dar a uno o al otro. Y cuando tú ya estés fallecido ya no va a haber ese problema, ¿no? Porque ¿qué sucede generalmente? A veces las personas no dejan testamentos y nada más se hace lo que se llama la sucesión legal, que es la sucesión intestada, ¿no? Que luego en una próximo aquí se va a ver la sucesión intestada. Entonces,
¿Qué sucede? Que a veces uno de los hijos solamente hace el trámite y él solamente se hereda todo, ¿no? Y deja a los demás hermanos desprotegidos, ¿no? En cambio, con un anticipo legítimo, tú previenes eso y en vida puedes dar qué bienes le corresponde a cada uno de ellos, ¿no? Y además, para que te evites cualquier tipo de problemas, también puedes dar en usufructo ese bien a favor de ti, ¿no? O sea, puedes hacer un anticipo legítimo a favor de tus hijos, trasladas la propiedad, el dominio, pero también tú puedes ir viviendo en esa casa mientras tú vivas, que es el usufructo vitalicio, ¿no? Entonces tú puedes amarrar el contrato, el anticipo legítimo, con un usufructo vitalicio, ¿no? En este caso hablamos, claro, como tú dices, de varios inmuebles, pero en el caso que solo se tuviese uno y varios hijos, ¿se puede hacer este anticipo de legítima, digamos, no sé, a todos los hijos, pero fraccionando la vivienda en este caso? Bueno, si es que tenemos una vivienda, ¿no? Y tenemos varios hijos, se puede dar anticipo legítimo a todos ellos, ¿no? Por ejemplo, si no tengo inscrito una fábrica, tampoco existe una independización, entonces yo puedo dar anticipo legítimo el inmueble y a cada uno les puede corresponder a ellos alícuotas, ¿no? Por ejemplo, a cada uno le doy 20%, no sé si son 5 hijos, ¿no? Y ya posteriormente, cuando ellos seguramente exista la edificación, harán la independización y cada uno hará una división y partición. Si es posible, entonces, dar anticipo legítimo a favor de varios hijos. Ahora, además, una de las ventajas del anticipo legítimo es que puedes dar a menores de edad, ¿no? Entonces, esa es una ventaja, pero siempre va a ser con representación de los padres, ¿no? Entonces, es una ventaja que otorgó el Código Civil en el caso del anticipo legítimo. Ahora, los anticipos legítimos pueden ser revocados también, o pueden ser también un pacto de reversión también, ¿no? Por ejemplo, si tienes un hijo que te maltrata o te golpea, tú puedes revocar ese anticipo legítimo y puede retornar, ¿no? ¿Quiénes son los sujetos en un anticipo legítimo? Tenemos dos, ¿no? En este caso, el anticipante, que es digamos, el que va a dar el inmueble, y el anticipado, que va a ser el que va a recibir, ¿no? Si tú, alguno de sus hijos, como te decía, ha incurrido en una causal de indignidad o una causal, digamos, de desheredación, lo puedes revocar. Pero también está permitido lo que se llama el pacto de reversión. Tú puedes disponer en ese contrato de anticipo legítimo que si ocurre un tipo de condiciones, ese bien va a retornar a ti. Entonces tenemos el anticipante y el anticipado, ¿no? Tenemos esas dos personas importantes en este contrato. Ahora sí, ¿cuáles serían los requisitos para poder realizar este anticipo de legítimo? Entonces te decía, dependiendo mucho de la clase de bien que voy a donar, ¿no? Si voy a hacer un bien inmueble, tiene que ser con escritura pública bajo sanción de nulidad. Si es que no hay escritura pública, no hay anticipo legítimo y nadie puede reclamarlo. Si es que fuese solamente un bien mueble, en este caso un automóvil, por ejemplo, tendré que hacer ahí un escrito de fecha cierta, ¿no? Ahora, si es un bien de menor valor, puede ser en forma verbal inclusive, ¿no? Entonces, en caso, si hay bien inmueble, hay que ir al notario público, está en una escritura pública, y luego... sea, si es que no ha sido elevado a escritura pública, no tiene validez. No. Digamos, si solamente se quedó como un documento notarial, no sirve de nada. Si que fuera solamente una minuta, con firma de abogado nada más, no habría donación de un inmueble, ¿no? Tiene que ser por escritura pública, ¿no? Esa es su naturaleza. Además, tiene que estar la valorización del predio, ¿no? Es un requisito que se exige bastante. Tiene que estar también la aceptación, en este caso, del donatario, ¿no? En este caso, el anticipado, ¿no? Si no existe una aceptación, no va tampoco a surtir efectos el anticipo legítimo, ¿no? Entonces, primer requisito, la formalidad, que sea una escritura pública, en el caso de inmuebles, y también tiene que ser la intervención, en este caso, del anticipado, ¿no? Tiene que decir en la escritura pública, yo acepto lo que me están dando mis padres, en este caso puede ser, ¿no? Pero también puede ser de los hijos a los padres, también puede ser un anticipo legítimo, ¿no? Así es. ¿Se puede realizar este tipo de trámite, digamos, si es que estamos hablando de un predio que está en litigio, que está, digamos, atravesando por un juicio, si es que hay algún tipo de reclamo sobre este predio? No hay ningún impedimento para que se pueda dar en anticipo legítimo un bien sujeto a un litigio judicial. La ley no ha señalado ningún tipo de problema. En todo caso, por ejemplo, si es que hay un proceso judicial y existe una anotación de demanda en la partida del predio, ya gana digamos, prioridad registral, y los que adquieran ese bien, en este caso anticipo legítimo, van a hacerlo con todas esas cargas que existen, ¿no? Por ejemplo, si tú tienes una un bien, hipoteca, una cosa así, por ejemplo. Efectivamente, si tienes un bien y está con hipoteca, el que recibe el bien, en este caso anticipado, lo hará con todas esas cargas vigentes, ¿no? Y ya, y por último, me dijiste que podía realizarse tanto de hijos a padres como de padres a hijos. Así es. ¿Con las mismas características en el caso que fuese de hijos a padres? Así es, claro, efectivamente. Lo único que hay que acreditar ante registros públicos es la calidad de heredero forzoso, ¿no? Por ejemplo, tendrás que presentar tu partida de nacimiento, ¿no? En caso que se dé dando de un hijo a un padre, ¿no es cierto? Igual va a tener que haber la aceptación. Entonces no habría ningún inconveniente, ¿no? Lo que sucede a veces es que en los anticipos legítimos hay con dispensa de colación, sin dispensa de colación, ¿no? ¿Perdón? ¿Cómo? Se llama con dispensa de colación y sin dispensa de colación. ¿Y eso qué significa? Por ejemplo, cuando hemos hablado de anticipo legítimo, se le ha llamado con anticipo de herencia, ¿no? Entonces, cuando se dice con dispensa de colación,
quiere decir que ese bien ya no va a entrar a la masa hereditaria, ya, ¿no? Ajá. Pero si en dispensa de colación, entonces ese bien ya va a ser en forma definitiva, ¿no? Entonces es un término que bastante utilizan los abogados, ¿no? Con dispensa de colación y sin dispensa de colación. Eso hay que revisarlo bastante en los contratos que hay que hacer. Eso es en el caso que hayan varios hijos. Claro, efectivamente, en caso que haya varios hijos y a veces ese bien retorna en este caso a la masa hereditaria, ¿no? A ver, una pregunta, ¿y qué sucede si es que, digamos, se dio este bien en anticipo, ¿no?, de legítima, Así es. y luego se abre el testamento y en el testamento también se le está otorgando este mismo bien a otra persona? Muy buena pregunta, efectivamente. ¿Qué sucedería? Primero, ¿qué es lo que se ha inscrito? Si ya se inscribió el anticipo legítimo, surdo sus efectos. Ya no procedería a la inscripción del testamento en este caso, porque sería incompatible, no pudiera acceder a registros públicos. De repente, el que se sienta afectado tendrá que ir al Poder Judicial y pedir de repente la nulidad del anticipo legítimo, ¿no? Y el juez tendrá que resolver quién tiene mejor derecho, pero en principio, aquel que se ha inscrito primero va a tener el beneficio del anticipo legítimo. Ahora, yo me pregunto, ¿no?, ¿cuál va a tener mayor valor? Pues efectivamente el que ha dado en vida, ¿no? Tus actos que des en vida, en este caso un anticipo legítimo, debería prevalecer, ¿no? Lo otro está sujeto a varias condiciones, ¿no? Ajá. Así es. Excelente. Bueno, Óscar, muchísimas gracias. Interesantísimo ese tema, pues ahora ya conocemos un poquito más acerca del anticipo de legítima. Gracias. Muchas gracias, Cecilia. Muchas gracias. Bueno, nosotros nos vamos a un corte rapidito y al regresar vamos a aprender cómo podemos manejar nuestra frustración. Con esto volvemos.